Un millonario es condenado a pagar 962 millones a 5 modelos cazafortunas. Hasta que una pobre niña entra en la sala del tribunal y revela algo que deja a todos en estado de shock. Antes de comenzar, nuestra comunidad abarca todos los continentes. Si te sientes cómodo, menciona el nombre de tu ciudad en los comentarios. Si aprecias ser parte de esta comunidad global, por favor dale me gusta y sigue nuestro canal. El mazo golpeó con una firmeza que resonó en toda la sala del tribunal como un disparo. Robert Caldwell, antes celebrado como el empresario tecnológico más innovador de Estados Unidos, ahora estaba derrotado, con los hombros caídos bajo el peso del veredicto. El jurado había hablado. 962 millones de dólares que debía pagar a las 5 mujeres que lo acusaban de acoso, discriminación y crear un ambiente laboral hostil en su empresa valorada en miles de millones, Horizon Technologies. Este veredicto envía el mensaje de que nadie está por encima de la ley, sin importar cuán rico o poderoso sea, declaró triunfalmente la fiscal del distrito, Patricia Lawson, a la multitud de reporteros. Las 5 demandantes, Vanessa Morgan, Breonna Taylor, Allison Parker, Natalie Reynolds y Diana Chen, estaban detrás de ella, con expresiones solemnes pero victoriosas. El abogado de Robert, James Wilson, puso una mano sobre el hombro de su cliente. Vamos a pelar, Bob. Esto no ha terminado. Pero Robert apenas lo escuchó. Su mirada estaba fija en su exesposa, Catherine, que estaba en la galería con el rostro cubierto de decepción. Se habían divorciado hacía 6 años, pero él siempre había esperado recuperar su respeto, si no su amor. Ahora eso parecía imposible. El juez Harold Whitman estaba a punto de levantar la sesión cuando las puertas del tribunal se abrieron de golpe. ¡Deténganse! ¡Ellas mintieron! La voz aguda cortó el murmullo de la sala como un cuchillo. Todas las miradas se volvieron hacia la puerta. De pie en el umbral, abrazando una mochila morada contra su pecho, había una niña pequeña con coletas rubias y una determinación feroz en los ojos. «Señorita, esto es un tribunal», comenzó el juez Whitman. «Me llamo Emma Caldwell. Tengo 11 años. Y estas mujeres están mintiendo sobre mi papá». Caminó por el pasillo con paso firme, sus zapatillas chirriando sobre el suelo brillante. Las 5 modelos intercambiaron miradas nerviosas. «¿Quién es esta niña?», susurró Vanessa. «Su señoría, esto es ridículo», protestó la fiscal. «La niña debe ser retirada de inmediato». Catherine se levantó de su asiento. «Emma, ¿qué haces aquí? Se supone que deberías estar en la escuela». Pero Emma no escuchaba. Llegó junto a Robert y lo miró con los ojos decididos de su madre. «Encontré pruebas, papá. Sé que nunca harías lo que ellas dijeron». El juez Whitman golpeó repetidamente el mazo. «¡Orden! Quiero orden en esta sala». Cuando el alboroto se calmó, se inclinó hacia adelante. «Señorita, acérquese al estrado». Mientras Emma caminaba hacia el juez, Robert sintió algo que no había experimentado en meses. Esperanza. «Su señoría», dijo Emma, con una voz que de repente se volvió pequeña pero firme. «Tengo pruebas de que estas mujeres inventaron todo. Está todo aquí». Abrazó su mochila con más fuerza. La sala volvió a estallar en murmullos, pero una pregunta quedó en el aire. ¿Cómo podía esta niña tener pruebas que un equipo legal entero no había encontrado? 6 meses antes, Robert Caldwell vivía el sueño americano. A los 53 años, había construido Horizon Technologies desde su garaje hasta convertirla en una potencia global. La innovadora tecnología de pantallas holográficas de la compañía había revolucionado todo, desde la imagen médica hasta el entretenimiento. Forbes lo había puesto en su portada, llamándolo el visionario detrás de la tecnología del mañana. Ese martes por la mañana comenzó como cualquier otro. Robert llegó a la elegante sede de cristal en Palo Alto a las 6:06, antes que la mayoría de sus empleados.
Su asistente ejecutiva, Melissa Reed, le entregó su habitual café negro. Las modelos para la campaña de primavera llegan a las 9, le recordó. Marketing quiere que apruebes el concepto final. Robert asintió distraído, ya revisando las proyecciones trimestrales. Horizon había estado usando modelos reconocidas para sus campañas publicitarias durante años, lo que atraía la atención hacia sus productos y le ayudaba a competir con empresas tecnológicas más grandes. En casa de su exesposa, al otro lado de la ciudad, Emma Caldwell acababa de despertarse. Su habitación era una curiosa mezcla de intereses típicos de una preadolescente y tecnología sorprendentemente avanzada. Un póster de la última estrella del pop colgaba junto a una pizarra blanca cubierta de complejos problemas de programación. Emma, el desayuno, llamó Catherine, desde la planta baja. Emma tomó su tableta, todavía trabajando en un programa que había estado desarrollando. A diferencia de otros niños de su edad, Emma había heredado la brillante mente tecnológica de su padre. Mientras sus compañeros jugaban a videojuegos, ella los diseñaba. «Es día de panqueques», dijo Catherine cuando Emma apareció en la cocina. «Y tu papá te recogerá después de la escuela para tu visita de fin de semana». El rostro de Emma se iluminó. A pesar de su divorcio, sus padres habían mantenido una relación cordial por el bien de ella. Catherine, una cirujana pediátrica, tenía la custodia durante la semana, mientras que Robert se encargaba de Emma los fines de semana. Aunque su padre trabajaba muchas horas, sus fines de semana juntos estaban llenos de proyectos de programación, maratones de películas de ciencia ficción y paseos por la bahía. ¿Podemos terminar nuestro proyecto del holograma?, preguntó Emma, vertiendo jarabe de arce sobre sus panqueques. He despejado mi agenda, respondió Catherine con una sonrisa, aunque algo en su expresión parecía tenso. Esa tarde, cuando Robert recogió a Emma, parecía distraído. Ella lo notó de inmediato. Su padre solía hacerle muchas preguntas sobre su día. «Papá, ¿está todo bien?» Robert forzó una sonrisa. «Solo cosas de trabajo, Pumpkin. Nada de lo que debas preocuparte». Pero Emma conocía a su padre. Algo andaba mal. No fue hasta que estaban en el laboratorio de su casa trabajando en su proyecto que él finalmente habló. A veces la gente malinterpreta las cosas o ve lo que quiere ver. Emma levantó la vista de la placa de circuito que estaba soldando. ¿Qué quieres decir? Robert suspiró. Algunas de las modelos de nuestras campañas de marketing están diciendo que hice cosas inapropiadas. Eso es una tontería, dijo Emma de inmediato. Tú no harías eso. Robert sonrió con tristeza. Yo lo sé y tú lo sabes. Pero probarlo ante todos los demás puede ser difícil. Emma dejó el soldador. Pero eres inocente y la verdad siempre sale a la luz. Eso es lo que siempre me dices. Espero que tengas razón, M, contestó él, aunque su voz carecía de convicción. Lo que Robert no le dijo a Emma era que las acusaciones ya le habían costado 3 contratos importantes y que su consejo de administración se reuniría el lunes para discutir su futuro en la empresa que él había construido desde cero. Vanessa Morgan salió de un elegante Tesla negro, sus tacones de aguja resonando en el pavimento frente a Café Noir, un lugar exclusivo en el centro de San Francisco. La iluminación tenue y los reservados privados del restaurante lo convertían en el sitio perfecto para conversaciones que no debían ser escuchadas por el público. Dentro, las otras 4 mujeres ya estaban sentadas en una mesa de la esquina. Brianna jugaba nerviosamente con su pulsera de diamantes. Allison revisaba su reflejo en un pequeño espejo. Natalie sorbía un martini con el rostro inexpresivo. Y Diana, la más joven con 24 años, miraba constantemente hacia la puerta. «Señoras», la saludó Vanessa, sentándose en la silla vacía. A los 32 era la mayor, y sin duda la líder. «Espero que todas estén preparadas para la declaración de mañana. De verdad vamos a seguir con esto», susurró Diana con voz temblorosa. «Quiero decir,
El señor Caldwell siempre fue profesional conmigo. La sonrisa de Vanessa no llegó a sus ojos. Diana, cariño, ya hemos hablado de esto. ¿Has visto cómo trata esta industria a las mujeres cuando cumplen 30? Este es nuestro plan de seguridad. 13 meses antes, Vanessa había sido la modelo principal de las campañas de Horizon durante 3 años. Luego, Robert había terminado su contrato, eligiendo rostros más jóvenes para el cambio de imagen de la empresa. El rechazo Sia había sido humillante y, más importante, costoso. Sin contratos de modelaje de 6 cifras ya no había apartamento de lujo, vacaciones exóticas ni fiestas exclusivas. Robert Caldwell arruinó mi carrera. Continuó, con la voz endurecida. Me reemplazó por modelos más jóvenes, sin pensarlo 2 veces. Ahora pagará por tratarnos como objetos desechables. ¿Pero inventar acusaciones de acoso? Preguntó Allison, bajando la voz. ¿Y si nos atrapan? No lo harán, aseguró Vanessa. Somos 5 profesionales respetadas contra un tipo de mediana edad del mundo tech. En el clima actual somos intocables. Natalie asintió. Mi hermano es abogado, dice que las empresas casi siempre llegan a un acuerdo para evitar publicidad. Caldwell nos pagará para que desaparezcamos mucho antes de que esto llegue a juicio. ¿Y si no lo hace?, preguntó Brianna. Entonces lo haremos sufrir públicamente, dijo Vanessa con frialdad. Mi contacto en TMC ya está interesado en una entrevista exclusiva con víctimas de acoso en la industria tecnológica. Una vez que la maquinaria mediática comience, su reputación quedará destruida sin importar el veredicto. Ninguna de ellas notó a la camarera que permanecía cerca, con los ojos muy abiertos por lo que escuchaba. Melissa Reed, la asistente ejecutiva de Robert, estaba recogiendo comida para llevar cuando vio a las mujeres. Por impulso, se colocó a una distancia en la que podía oír. Mientras las mujeres continuaban conspirando, Melissa grabó discretamente fragmentos de la conversación en su teléfono. No era mucho, solo trozos que quizá no tendrían peso legal, pero confirmaban lo que ella sospechaba. Las acusaciones contra su jefe eran inventadas. Al día siguiente, Melissa intentó contarle a Robert lo que había escuchado, pero él desestimó sus preocupaciones. Mel, aprecio tu lealtad, pero grabar conversaciones privadas podría ser ilegal. Bórralo. Nos defenderemos adecuadamente por los canales legales. Melissa cumplió a regañadientes, borrando la grabación. Pero siguió preocupada, especialmente cuando las acusaciones ganaban fuerza en la prensa. Más inquietante aún fue lo rápido que la gente creyó lo peor de Robert. Colegas que habían trabajado con él durante años, ahora evitaban mirarlo a los ojos en los pasillos. Mientras tanto, la estrategia de las 5 modelos funcionaba a la perfección. Las acciones de Horizon se desplomaron. La junta directiva puso a Robert en licencia administrativa y su equipo legal se puso en contacto para hablar de un posible acuerdo. Pero Vanessa no quería un acuerdo. Quería reivindicación. Quería venganza. Lo que no esperaba era a una niña de 11 años que amaba a su padre, más que a nada en el mundo. Las primeras señales de problemas llegaron en forma de susurros. Emma los notó cuando visitó a su padre en el trabajo un fin de semana. Los empleados callaban cuando la veían, intercambiando miradas cargadas de lástima. Robert intentó protegerla de eso, pero Emma era más perspicaz de lo que correspondía a su edad. Para cuando la historia llegó a los medios masivos, era imposible ignorarla. Magnate tecnológico acusado de acoso sistemático, gritaban los titulares. Los compañeros de clase de Emma empezaron a hacer preguntas, y los padres la miraban de forma diferente en la recogida escolar. Papá, vi las noticias, dijo Emma durante su fin de semana juntos, 3 meses después de que surgieran las acusaciones. Estaban en el laboratorio de su casa, pero ninguno se concentraba en sus proyectos habituales. Robert dejó a un lado la placa de circuito en la que fingía trabajar. Siento que tuvieras que ver eso, Em. ¿Por qué no les dices a todos que están mintiendo?
No es tan simple. Suspiró. Es su palabra contra la mía, y son 5 contra 1. Emma frunció el ceño. ¿Pero no hay pruebas? ¿Cámaras de seguridad o correos o algo? Los incidentes que describen ocurrieron, convenientemente, en lugares sin cámaras, y afirman que tuve cuidado de no dejar nada por escrito. Pasó una mano por su cabello canoso. El momento en que surgieron estas acusaciones es interesante. ¿Qué quieres decir? Vanessa Morgan fue nuestra modelo principal durante años. Cuando reestructuramos la marca el año pasado, no renovamos su contrato. Un mes después, aparecieron estas acusaciones. Emma entornó los ojos. Entonces está enfadada porque la despediste. No la despedimos. Su contrato simplemente terminó. Pero sí, estaba descontenta. Esa noche, cuando su padre creyó que estaba dormida, Emma bajó sigilosamente y lo encontró mirando fijamente su portátil, la luz azul iluminando su rostro agotado. En la pantalla, había una hoja de cálculo con el detalle de sus activos reduciéndose rápidamente. Honorarios legales, contratos perdidos, valores en picada. Las cifras eran asombrosas. A la mañana siguiente, Emma notó algo que antes no había visto. Las manos de su padre temblaban ligeramente mientras preparaba el desayuno. Robert Caldwell, quien antes irradiaba confianza y energía, ahora se movía como un hombre el doble de su edad. En la escuela, el lunes, Emma no podía concentrarse. Durante la clase de informática, en lugar de trabajar en el proyecto asignado, empezó a investigar a las 5 modelos que acusaban a su padre. Cuentas de redes sociales, entrevistas, apariciones públicas, absorbía todo lo que encontraba. Algo sobre Natalie Reynolds llamó su atención. En una foto de hace 6 meses, Natalie llevaba un collar distintivo, un colgante plateado con un diseño geométrico único. Emma había visto ese collar antes, en la caja de joyas de su madre. Esa noche, cuando Catherine trabajaba hasta tarde en el hospital, Emma entró en la habitación de su madre. La caja de joyas estaba sobre la cómoda, con su contenido ya familiar por años, de jugar a disfrazarse. Emma abrió con cuidado los compartimentos hasta encontrarlo. El colgante plateado, idéntico al de Natalie. Con el corazón acelerado, lo examinó. Grabado en la parte trasera había un mensaje. Por toda tu pasión. Siempre. N. La mente de Emma comenzó a correr. ¿Cómo tenía a su madre un collar como el de Natalie? ¿Por qué Natalie le daría joyas a su madre? ¿Eran amigas? Pero si eras, ¿por qué su madre nunca había mencionado conocer a una de las acusadoras de su padre? Colocó el collar de nuevo con cuidado y salió de la habitación, más confundida que nunca. Esa noche no pudo dormir, mientras las preguntas se multiplicaban en su cabeza. Había más en esta historia de lo que cualquiera le contaba, y Emma Caldwell decidió que descubriría la verdad, pasara lo que pasara. La casa de Catherine Caldwell estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Emma estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de su habitación, rodeada de impresiones de publicaciones en redes sociales, artículos de noticias y notas garabateadas a toda prisa. Durante 2 semanas, había estado construyendo lo que llamaba su mapa de la verdad, una red de conexiones entre las 5 modelos que acusaban a su padre. La evidencia era circunstancial pero convincente. Fotos que mostraban a Vanessa y Brianna juntas en eventos desde hacía 5 años, mucho antes de que afirmaran haberse conocido trabajando para Horizon. Una publicación de Instagram, donde Natalie mencionaba su lucrativa oportunidad, apenas unos días antes de presentar la demanda. Un tuit de Allison hablaba de que el karma finalmente alcanzaba a alguien que la había descartado. Pero lo más inquietante fue lo que Emma descubrió sobre su madre y Natalie Reynolds. Habían asistido a la misma universidad, pertenecido a la misma hermandad y aparecían juntas en varias fotos antiguas. No eran simples conocidas, habían sido amigas,
Emma tomó su tableta y abrió una carpeta protegida con contraseña. Dentro había una copia de un correo que encontró mientras usaba la computadora de su madre para imprimir una tarea. Era de Natalie a Catherine, con fecha justo antes de que las acusaciones se hicieran públicas. Kat, sé que esto te pone en una posición incómoda, pero créeme, es lo mejor. Él merece lo que le viene, y Emma estará mejor a largo plazo sin su influencia. Una vez que esto termine, tendrás la custodia total y la seguridad financiera que mereces. Solo recuerda nuestro acuerdo. Ningún contacto hasta después del acuerdo. Emma lo había leído decenas de veces, intentando entenderlo. Estaba su madre implicada en el complot contra su padre. El pensamiento le revolvió el estómago. El sonido de un coche en la entrada sacó a Emma de sus pensamientos. Rápidamente recogió su material y lo metió debajo de la cama justo cuando los pasos de su madre se acercaban. «¿Emma? ¿Sigues despierta?», llamó Catherine suavemente, abriendo la puerta. «Solo termino una tarea», mintió Emma, señalando el libro de matemáticas que había abierto apresuradamente sobre el escritorio. Catherine sonrió, aunque sus ojos parecían preocupados. «Es tarde, cariño. No te quedes levantada mucho más». Después de que su madre se fue, Emma recuperó su tableta y abrió una aplicación de audio especializada que había desarrollado, uno de sus proyectos favoritos, capaz de aislar y mejorar sonidos específicos de grabaciones. La conectó a un pequeño dispositivo que había escondido en la oficina de su madre 3 días antes. Nunca había espiado a su madre antes. La culpa era enorme, pero también lo era su determinación de ayudar a su padre. Presionó play y escuchó la voz de su madre clara a través de los altavoces. «No me importa el dinero, Nat. Esto ha ido demasiado lejos. La Junta lo está obligando a salir de su propia empresa. ¿Sabes lo que eso le hará?». La voz de Natalie respondió, algo distorsionada por el teléfono. «Es demasiado tarde para echarse atrás. Vanessa ya tiene todo en marcha y los abogados dicen que vamos a ganar. Solo sigue el plan. ¿Y qué pasa con Emma? Ella adora a su padre. ¿Cómo le explico que ayudé a destruirlo? Es joven, se adaptará. Además, con tu parte del acuerdo podrás darle todo lo que siempre ha querido». La grabación continuó, revelando más detalles sobre la conspiración. Cómo Vanessa había orquestado todo por venganza. Cómo las otras mujeres se unieron por ganancias económicas y cómo Natalie había reclutado a Catherine, explotando viejos resentimientos del divorcio. Emma se quedó congelada, con lágrimas corriendo por su rostro. Su propia madre formaba parte del plan para destruir a su padre. Pero la grabación también revelaba algo más. Catherine estaba empezando a tener dudas. Mientras procesaba esta traición, Emma notó una notificación en su tableta. El programa de reconocimiento facial que había estado ejecutando con las grabaciones de seguridad de la casa de su padre había encontrado algo. Emma abrió la alerta y se quedó sin aliento. Las cámaras habían captado a Vanessa Morgan entrando en la oficina de su padre cuando no había nadie, durante una fiesta de la empresa 6 meses atrás. La marca de tiempo coincidía exactamente con el momento en que Robert estaba dando un discurso en el salón principal. Emma revisó la cronología del evento. Vanessa había pasado 7 minutos sola en la oficina antes de volver a la fiesta. ¿Qué había estado haciendo allí? ¿Y cómo había conseguido entrar? La mente de Emma trabajaba a toda velocidad con nuevas posibilidades. Necesitaba revisar la oficina de su padre. Podría haber pruebas físicas de manipulación. Pero lo más importante era que ya tenía pruebas que situaban a Vanessa en un lugar en el que no debería haber estado. No era suficiente para exonerar a su padre todavía, pero era un comienzo, y Emma Caldwell apenas estaba calentando. El juzgado se alzaba ante Emma, su fachada de piedra imponiendo en la luz de la mañana. Apretaba contra su pecho la mochila morada que contenía todo lo que había reunido. Las grabaciones, la evidencia del acceso no autorizado de Vanessa, capturas de pantalla de publicaciones contradictorias en redes sociales y, lo más condenatorio,
una memoria USB que había encontrado escondida en la oficina de su padre. Llegar al juzgado había requerido una planificación elaborada. Fingió estar enferma para quedarse en casa, esperó a que su madre se fuera a trabajar y luego pidió un Uber usando su teléfono de emergencia. El conductor dudó en llevar a una menor no acompañada, pero Emma inventó una historia convincente sobre reunirse con su padre para un proyecto escolar. Ahora de pie en las escaleras del juzgado, la duda empezó a colarse. ¿Escucharía alguien a una niña de 11 años? ¿Serían suficientes sus pruebas? ¿Qué pasaría si empeoraba las cosas para su padre? Emma respiró hondo y recordó lo que Robert siempre le decía. El valor no consiste en no tener miedo, sino en tenerlo y aún así, hacer lo correcto. Dentro del edificio recorrió los pasillos llenos de gente, siguiendo las señales hacia la sala 305. Al acercarse a las pesadas puertas de madera, escuchó la voz del juez anunciando el veredicto. Casi había llegado demasiado tarde. Empujó las puertas con todas sus fuerzas, su voz elevándose por encima del murmullo de la sala abarrotada. ¡Deténganse! Ellas mintieron. El caos que siguió fue abrumador. La cara de sorpresa de su madre, la confusión de su padre, el nerviosismo de las modelos, la severa reprimenda del juez, todo se mezcló. Pero Emma se mantuvo firme. Ya sentada en el despacho del juez Whitman, Emma enfrentaba el interrogatorio del juez, de ambos abogados, y de una defensora de menores designada por el tribunal, la señorita Donovan. Su madre y su padre esperaban afuera, ambos excluidos de la conversación para asegurar que Emma pudiera hablar libremente. «Joven», comenzó el juez Whitman, con un tono más suave que en la sala. «Entiendo que crees tener pruebas, pero necesito saber cómo las obtuviste». Emma tragó saliva. «Algunas las encontré investigando por mi cuenta. Las grabaciones. Las hice sin permiso, sé que estuvo mal, pero no sabía qué más hacer». La señorita Donovan le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Tómate tu tiempo y cuéntanos exactamente lo que encontraste». Emma abrió su mochila y fue colocando con cuidado sus pruebas, explicando cada elemento de forma metódica, tal como su padre le había enseñado a hacer en los experimentos científicos. «Esta memoria USB es lo más importante», dijo, levantando un pequeño dispositivo negro. «La encontré escondida detrás del zócalo en la oficina de papá. Contiene archivos originales que coinciden con los que fueron alterados y presentados como prueba por las demandantes». La fiscal Lawson frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con alterados?» «Las fotos que presentaron, en las que papá aparece con las modelos en situaciones inapropiadas, están manipuladas digitalmente. Esta memoria tiene las imágenes originales, sin alterar. Los metadatos prueban cuándo fueron modificados los archivos». James Wilson, el abogado de Robert, se inclinó hacia adelante. «¿Puedo?», preguntó, señalando la memoria USB. El juez Whitman asintió, y Wilson la conectó a la computadora del despacho. La pantalla mostró comparaciones lado a lado. Las originales, con interacciones normales de trabajo, y las alteradas, con cambios sutiles pero significativos en las posiciones corporales, expresiones faciales e incluso la ropa. «Esto podría haberse fabricado recientemente», argumentó la fiscal Lawson. «La memoria tiene una marca de tiempo digital de hace más de un año», replicó Emma. «Y Aima, tengo grabaciones de las modelos hablando de su plan, admitiendo que era falso». Los adultos intercambiaron miradas mientras Emma reproducía los archivos de audio. La conversación entre su madre y Natalie era particularmente incriminatoria. «Y también está esto», continuó Emma, mostrando las imágenes de seguridad en las que Vanessa entraba en la oficina de Robert durante la fiesta. Estuvo sola en su oficina cuando todos los demás estaban en la celebración de la empresa. Creo que fue entonces cuando robó las fotos originales que luego fueron alteradas. El juez Whitman se quitó las gafas y se frotó los ojos. «Señora Donovan, por favor, lleve a Emma afuera mientras discutimos esto».
Cuando la llevaban fuera, Emma alcanzó a ver a su padre a través de la puerta entreabierta. La esperanza en sus ojos le dio fuerzas. En el pasillo, su madre se apresuró hacia ella. «Emma, ¿qué has hecho?», susurró Catherine, con el rostro pálido. «Lo correcto», respondió Emma simplemente. «Tú también deberías haberlo hecho». Antes de que Catherine pudiera responder, la puerta del despacho se abrió, y el juez Whitman los llamó a todos de nuevo. Las 5 modelos también fueron convocadas, y su actitud confiada ahora mostraba claros signos de inquietud. «Basándome en las pruebas preliminares presentadas», anunció el juez Whitman, «ordeno una suspensión inmediata de la sentencia mientras se lleva a cabo una investigación completa sobre posible perjurio y manipulación de pruebas». La sala volvió a estallar en murmullos, pero Emma solo escuchaba las palabras de su padre mientras la abrazaba con fuerza. «Me salvaste, Meg. ¿Cómo te volviste tan valiente?» «De ti, papá. Lo aprendí de ti», respondió Emma, abrazándolo igual de fuerte. Pero incluso con el alivio recorriéndola, sabía que esto era solo el comienzo. Las modelos no se rendirían sin luchar. La implicación de su madre lo complicaba todo, y en algún lugar había alguien que las había ayudado a alterar las fotos. Alguien con habilidades técnicas y acceso a los sistemas de Horizon. La verdad por fin salía a la luz. Pero ¿a qué costo para su familia? La semana siguiente transcurrió como un torbellino. El juez Whitman había designado a una investigadora especial, la experta forense del FBI, la Joe Maya Sanderal, para examinar las pruebas de Emma y determinar su autenticidad. La historia había estallado en todos los medios nacionales. Niña genio destapa conspiración contra su padre, magnate tecnológico. Los equipos de cámara acamparon fuera de las casas de Robert y Catherine, obligando a Emma a quedarse con su padre en su aislada cabaña en Lake Tahoe, mientras avanzaba la investigación. Catherine se había refugiado en la casa de su hermana en Portland después de que su implicación se hiciera pública. La conversación grabada con Natalie había sido demoledora, aunque su abogada insistía en que había sido manipulada y que nunca tuvo intención de seguir adelante con el plan. Emma estaba sentada en la terraza de la cabaña, con la tableta sobre las piernas, contemplando las tranquilas aguas azules de Lake Tahoe. Con el permiso de su padre esta vez, revisaba los correos electrónicos de la empresa en busca de cualquier pista digital que pudiera revelar quién había ayudado a las modelos a manipular las fotos. El nivel técnico de las alteraciones sugería a alguien con habilidades avanzadas. ¿Has encontrado algo?, preguntó Robert, dejando una taza de chocolate caliente a su lado. Emma negó con la cabeza. Aún no, pero he estado pensando en otra cosa. ¿En qué calabaza? Mamá, dijo Emma con la voz apenas quebrada. En esa grabación sonaba como si quisiera echarse atrás, como si se arrepintiera de haberse involucrado. Robert suspiró y se sentó junto a ella. Tu madre y yo. Nuestra relación es complicada, M. El divorcio no fue solo por distanciarnos. Trabajé demasiado, me enfoqué más en la empresa que en la familia. Ella guardaba resentimientos que nunca entendí del todo. Eso no justifica lo que hizo, replicó Emma con firmeza. No, no lo justifica. Pero entender por qué la gente toma malas decisiones forma parte del perdón, respondió él, poniéndole una mano suave en el hombro. Y, pase lo que pase con el caso, sigue siendo tu madre. Te quiere. Emma no estaba lista para procesar eso aún, así que volvió a su búsqueda, revisando meses de correos. De pronto se detuvo, frunciendo el ceño ante un mensaje de hace 6 meses. «Papá, mira esto», señaló un correo del departamento de TI. Alguien había solicitado acceso a su servidor privado para mantenimiento la noche anterior a la fiesta de la empresa, la misma en la que Vanessa entró en su oficina. Robert frunció el ceño. Yo nunca autoricé eso. La solicitud vino de la cuenta de Melissa Reed. Melissa, eso no tiene sentido. Lleva años trabajando conmigo. Sacó el teléfono. Necesito llamar a James.
Mientras Robert hablaba con su abogado, Emma siguió investigando. Encontró más correos sospechosos enviados desde la cuenta de Melissa, otorgando distintos niveles de acceso a los sistemas de la empresa. Pero algo no cuadraba. El estilo de redacción no coincidía con otros correos que Melissa había enviado, y las marcas de tiempo indicaban que muchos fueron enviados fuera del horario laboral, algunos mientras Melissa estaba en reuniones con Robert. Las sospechas de Emma crecieron. Papá, creo que Melissa no envió estos correos. Creo que alguien hackeó su cuenta. Antes de que Robert pudiera responder, sonó su teléfono. Era la doctora Sanderal. Señor Caldwell, hemos completado nuestro análisis preliminar, dijo la experta forense con voz firme y profesional. La memoria USB que encontró su hija contiene imágenes originales auténticas. Los metadatos confirman que fueron accedidas y copiadas hace aproximadamente 6 meses, y que las versiones alteradas fueron creadas con software avanzado de inteligencia artificial para edición de imágenes. ¿Puede rastrear quién lo hizo? Aún no, pero encontramos algo más. Las 5 demandantes han estado en contacto regular durante años, lo que contradice su testimonio de que solo se conocieron tras experimentar acoso de forma independiente. Sus registros bancarios muestran depósitos inusuales desde cuentas offshore justo antes de presentar la demanda. Robert exhaló lentamente. ¿Qué pasará ahora? El juez Whitman ha programado una audiencia de urgencia para mañana. Le sugiero que usted y Emma estén presentes. Tras colgar, Robert le explicó la novedad a Emma. Pinta bien, Em. Han confirmado que las fotos fueron manipuladas. Emma asintió, pero su mente estaba en otra parte. Papá, mañana en la audiencia quiero enfrentarme a mamá. Robert dudó. ¿Estás segura? Ya será bastante intenso. Necesito entender por qué lo hizo, dijo Emma en voz baja pero decidida. Y creo que sé quién ayudó a las modelos a alterar esas fotos. ¿Quién? No estoy completamente segura todavía, pero tengo una teoría. Alguien en Horizon con las habilidades técnicas y el acceso a tus sistemas. Alguien que podría tener un resentimiento contra ti. Emma, la mitad de mi equipo técnico encajaría en esa descripción. He tenido que tomar decisiones difíciles estos años, pero solo una persona tenía el acceso específico necesario. Emma abrió un organigrama en su tableta. Tu antiguo director de tecnología, Derek Sullivan. ¿Derek? Robert parecía sorprendido. Se fue de la empresa hace casi un año. Tuvimos diferencias creativas sobre la dirección de nuestra tecnología. ¿Quieres decir que lo despediste?, dijo Emma sin rodeos. Fue mutuo. Robert se detuvo y suspiró. Sí, esencialmente. Sus ideas eran brillantes, pero éticamente cuestionables. Quería integrar la recolección de datos biométricos en nuestros productos de consumo sin el consentimiento de los usuarios. Cuando me negué, las cosas se pusieron feas. Emma asintió, encajando las piezas. ¿Y cuándo no renovaron el contrato de Vanessa? Más o menos en la misma época. Los ojos de Robert se abrieron con una repentina comprensión. ¿Crees que Derek y Vanessa están trabajando juntos? Tiene sentido, respondió Emma. Él tiene las habilidades técnicas para alterar las fotos y hackear la cuenta de Melissa. Y Vanessa tiene el motivo y las conexiones con las demás modelos. Juntos podrían haber orquestado todo. Robert tomó el teléfono de nuevo. Necesito contarle esto a James y a la doctora Asta Sandival inmediatamente. Mientras hacía la llamada, Emma volvió la vista al lago, observando cómo el sol poniente teñía de oro el agua. Mañana traerá enfrentamientos, con las mujeres que intentaron destruir a su padre, con el hombre que podría haberlas ayudado, y, lo más difícil de todo, con su madre. Pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Emma sentía que la verdad finalmente saldría a la luz. A la mañana siguiente, los escalones del tribunal eran una prueba de fuego de reporteros y cámaras. Robert sostuvo firmemente la mano de Emma mientras atravesaban la multitud, ambos con gafas de sol a pesar del día nublado. James Wilson los recibió en la entrada, con el rostro serio pero decidido.
El juez ha aceptado escuchar las nuevas pruebas, explicó mientras caminaban hacia la sala 35. La doctora Sandoval presentará primero sus hallazgos. Luego tendremos la oportunidad de introducir la conexión con Derek Sullivan. ¿Lo han encontrado?, preguntó Emma. James negó con la cabeza. Aún no. Al parecer se fue a Singapur hace 3 días, justo después de tu revelación en el tribunal. Dentro, la sala ya estaba llena. Las 5 modelos estaban juntas con su abogada, visiblemente menos seguras que antes. La fiscal Lawson conversaba en voz baja con su asistente, y en la última fila, casi oculta a la vista, estaba Catherine Caldwell. Emma se detuvo al verla. Catherine levantó la vista, y sus miradas se cruzaron. El dolor y el arrepentimiento en los ojos de su madre eran inconfundibles, pero Emma apartó la vista y se concentró en llegar a sus asientos. El juez Whitman entró y comenzaron las audiencias. La doctora Sandoval presentó sus conclusiones de forma metódica, con voz firme, explicando los detalles técnicos de cómo se habían manipulado las fotos. En mi opinión profesional, concluyó, estas imágenes fueron alteradas con un software de inteligencia artificial avanzado, típicamente disponible solo para empresas de seguridad de alto nivel o instituciones de investigación. Las modificaciones son lo suficientemente sofisticadas como para engañar a la mayoría, pero contienen artefactos característicos de la manipulación digital. La fiscal Lawson se levantó para el contrainterrogatorio. Doctora Sandoval, no es posible que la memoria USB haya sido fabricada recientemente y hecha para parecer más antigua. Consideramos esa posibilidad, respondió Sandoval. Pero la unidad contiene registros de acceso y metadatos que serían extraordinariamente difíciles de falsificar, de manera consistente en miles de archivos. Además, encontramos fragmentos de las imágenes originales en las copias de seguridad de los servidores de Horizon Technologies, que coinciden con las de la memoria. El juez Whitman se volvió hacia las 5 demandantes. Con estas pruebas, ¿alguna de ustedes desea modificar su testimonio? Las mujeres se miraron entre sí. Diana Chen, la más joven, se puso de pie de repente. Su señoría, quiero decir la verdad. Su abogado intentó hacerla sentar, pero ella se apartó. Nunca sufrí acoso por parte del señor Caldwell. Vanessa se me acercó hace 8 meses con una propuesta. Dijo que sería dinero fácil, que las empresas siempre resuelven estos casos de forma rápida y discreta. La sala estalló en murmullos y el juez golpeó el mazo. ¿Orden? Cuando la sala se calmó, continuó. Señorita Chen, ¿es consciente de que hacer acusaciones falsas bajo juramento constituye perjurio? Diana asintió, con lágrimas formándose. Sí, su señoría. Pero no puedo seguir con esta mentira. No después de ver lo que le ha hecho al señor Caldwell y a su hija. Vanessa Morgan se levantó bruscamente. Diana, siéntate. No tienes idea de lo que estás haciendo. Creo que sí la tiene, señora Morgan, interrumpió el juez Whitman. Señorita Chen, continúe. Diana se secó los ojos. Vanessa lo organizó todo. Estaba furiosa cuando no le renovaron el contrato. Nos contactó a cada una por separado, prometiendo pagos importantes si nos uníamos a su demanda. ¿Y quién ayudó a crear las pruebas falsas?, preguntó James Wilson. Derek Sullivan, respondió Diana. Él y Vanessa estaban involucrados. Dijo que podía acceder a los archivos y comunicaciones privadas del señor Caldwell y hacer que pareciera que había tenido conductas inapropiadas con todas nosotras. Emma no pudo evitar sentir una pequeña oleada de satisfacción. Su teoría había sido correcta. Su señoría, interrumpió la fiscal Lawson. Aunque el testimonio de la señorita Chen es preocupante, no explica las declaraciones de las otras 4 demandantes. Antes de que el juez Whitman pudiera responder, las puertas de la sala se abrieron. Un hombre con un traje arrugado avanzó apresuradamente por el pasillo. Su señoría, mi nombre es Michael Reynolds, hermano de Natalie Reynolds. Tengo información relevante para este caso. El juez Whitman lo miró sorprendido, pero asintió.
Acérquese al estrado, señor Reynolds. Michael miró a su hermana con disculpa al pasar junto a ella. El rostro de Natalie se había puesto mortalmente pálido. Señor Reynolds, ¿qué información tiene?, preguntó el juez. Su señoría, soy abogado. Mi hermana me consultó sobre este caso al principio. En ese momento, me lo presentó como una demanda legítima por acoso. Sin embargo, anoche me llamó sumamente angustiada. Admitió que las acusaciones fueron fabricadas y que Derek Sullivan había ayudado a crear pruebas falsas. ¿Por qué venir ahora, señor Reynolds? Michael entregó al juez una memoria USB. Contiene conversaciones grabadas entre mi hermana, Vanessa Morgan, y Derek Sullivan, hablando sobre la fabricación de pruebas y el reclutamiento de Catherine Caldwell para su plan. Mikey, ¿cómo pudiste?, exclamó Natalie poniéndose de pie. Soy un funcionario del tribunal, Nat, respondió él en voz baja. No podía ser cómplice de perjurio y fraude. El juez Whitman revisó brevemente las nuevas pruebas antes de dirigirse a la sala. A la luz de estos acontecimientos, ordeno el arresto inmediato de Vanessa Morgan y emito una orden de captura contra Derek Sullivan. El fallo contra Robert Caldwell queda anulado, pendiente de investigación criminal por perjurio, manipulación de pruebas y cargos de conspiración contra todas las partes implicadas. Mientras los agentes del tribunal se dirigían hacia Vanessa, Emma miró por fin a su madre. Catherine permanecía inmóvil, con lágrimas corriendo por su rostro. A pesar de todo, Emma sintió una punzada de compasión. Su madre había cometido un error terrible, pero el arrepentimiento en sus ojos parecía genuino. El mazo cayó de nuevo, y el juez Whitman anunció un breve receso. Cuando la gente comenzó a salir, Emma tomó una decisión. «Papá, necesito hablar con mamá». Robert asintió, comprendiendo. «¿Quieres que vaya contigo?». Emma negó con la cabeza. «Necesito hacerlo sola». Inspiró hondo y caminó hacia el fondo de la sala, donde su madre la esperaba, temiendo y necesitando a la vez la conversación que estaba por venir. Catherine Caldwell levantó la vista al verla acercarse, con esperanza y miedo luchando en su expresión. Por un momento, ninguna habló. El bullicio de la sala pareció desvanecerse, dejando solo a madre e hija en una burbuja de tenso silencio. ¿Por qué?, preguntó finalmente Emma, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Cómo pudiste hacerle esto a papá? Catherine cerró los ojos brevemente, con el dolor marcando nuevas líneas en su rostro. No tengo excusa, Emma. Lo que hice fue imperdonable. No es una respuesta, insistió Emma, esforzándose por mantener la voz firme. Escuché la grabación. Estabas ayudándolos a destruir a papá. Quiero saber por qué. Catherine señaló el asiento vacío a su lado. Emma dudó antes de sentarse, manteniendo cierta distancia. Después del divorcio, comenzó Catherine lentamente. Estaba enfadada y dolida. Tu padre había construido esta increíble empresa, y yo sentía que había sacrificado mi propia carrera para apoyarlo, solo para quedarme atrás cuando él tuvo éxito. Natalie me contactó hace unos 6 meses. Habíamos sido compañeras de hermandad en la universidad, aunque no éramos cercanas desde hacía años. ¿Te manipuló? ¿Cómo? Populo, dijo Emma. Sí, pero yo me dejé manipular. Me dijo que Robert la había acosado a ella y a otras, que no era el hombre con el que yo creía haberme casado. Al principio no la creí, pero fue persuasiva y yo todavía guardaba resentimiento por nuestro divorcio. ¿Así que aceptaste ayudarlas?, preguntó Emma, sin poder ocultar la acusación en su voz. Catherine negó con la cabeza, con lágrimas formándose. No al principio. Le dije que necesitaba pruebas. Fue entonces cuando me mostró las fotos manipuladas. Eran convincentes, Emma. Me quedé impactada y me sentí traicionada de nuevo. Podrías haberle preguntado a papá por ellas. Debería haberlo hecho, admitió Catherine. Pero Natalie dijo que necesitaban mi ayuda para animar a otras supuestas víctimas a presentarse. Apeló a mi sentido de la justicia, asegurando que no se trataba de dinero.
sino de proteger a otras mujeres. Siempre se trató de dinero, replicó Emma con desdén. Lo sé ahora, cuando presentaron la demanda y vi lo graves que eran las acusaciones. Mucho más de lo que Natalie me había descrito inicialmente, empecé a tener dudas. Pero para entonces ya estaba implicada. Natalie me recordó que había respaldado sus historias, que podría enfrentar consecuencias legales si me echaba atrás. Así que te quedaste callada mientras destruían la vida de papá, dijo Emma con frialdad. Catherine se secó las lágrimas. La noche antes del veredicto, le dije a Natalie que iría al juez con la verdad, sin importar las consecuencias. Ella me amenazó con decir que siempre había sido parte de la tapadera del acoso. Tenía miedo, Emma. Fui una cobarde. Emma estudió el rostro de su madre, buscando sinceridad. ¿Por qué debería creerte ahora? No deberías, respondió Catherine con simpleza. He roto tu confianza por completo. Lo único que puedo decir es que iré a la fiscalía después de esta audiencia para hacer una declaración completa. Aceptaré las consecuencias legales que me correspondan. Algo en la postura derrotada de su madre suavizó ligeramente la ira de Emma. ¿Y ahora qué pasará con nosotras? Eso depende de ti y de tu padre, contestó Catherine. No espero tu perdón, pero espero que algún día podamos encontrar una forma de seguir adelante. Te amo más que a nada, Emma. Eso nunca ha cambiado. Antes de que Emma pudiera responder, un alboroto estalló cerca de las puertas de la sala. Los oficiales del tribunal estaban reduciendo a un hombre alto, de cabello oscuro despeinado y ojos desquiciados. Emma lo reconoció de inmediato por las fotos de la empresa. Era Derek Sullivan. Derek se soltó momentáneamente, señalando a Robert al otro lado de la sala. «Me robaste mis ideas, Caldwell. Todo lo que construiste se basó en mi trabajo». Mientras los oficiales lo sometían de nuevo, Emma miró a su madre. «Tengo que irme». «Papá querrá saber qué está pasando», Catherine asintió. «Lo entiendo, Emma». La llamó mientras su hija se ponía de pie. «Lo que hiciste, descubrir la verdad, defender a tu padre, fue increíblemente valiente. Estoy orgullosa de ti, aunque no tenga derecho a estarlo». Emma dudó, con emociones encontradas luchando dentro de ella. Finalmente, dijo, «No te perdono todavía, pero quizá algún día». Era lo máximo que podía ofrecer. Catherine pareció entenderlo, asintiendo con tristeza mientras Emma se alejaba. Robert se encontró con Emma a mitad de camino. «¿Estás bien?» «Creo que sí», respondió ella. «Acaban de traer a Derek Sullivan». Robert puso un brazo protector sobre sus hombros, mientras James Wilson se les acercaba. «Las cosas se están moviendo rápido», explicó el abogado. Sullivan fue detenido en el aeropuerto intentando abordar un vuelo a México. Al parecer, ha estado viviendo por encima de sus posibilidades desde que dejó Horizon y estaba muy endeudado. La fiscalía cree que la motivación económica fue un factor importante en su implicación. «¿Y las modelos?», preguntó Robert. «Vanessa está bajo custodia. Brianna y Allison están cooperando con las autoridades a cambio de una reducción de cargos. Natalie está hablando con la fiscalía ahora mismo. Solo Diana podría evitar cargos criminales debido a su testimonio voluntario». «¿Y mamá?», preguntó Emma en voz baja. James miró hacia Catherine, que seguía sentada sola al fondo de la sala. «Es complicado. No participó directamente en la creación de pruebas falsas, pero tenía conocimiento de la conspiración. Mucho dependerá de su cooperación de aquí en adelante». El juez Whitman regresó al estrado, llamando al tribunal nuevamente a sesión. Mientras tomaban asiento, Robert apretó la mano de Emma en señal de apoyo. «Pase lo que pase ahora», susurró, «lo enfrentaremos juntos». Emma asintió, sintiendo que la presencia de su padre le daba fuerzas. La pesadilla no había terminado, pero por primera vez en meses podía ver un camino hacia adelante, complicado e incierto, pero iluminado por la verdad. 3 meses después, el caso Caldwell había desaparecido de los titulares,
sustituido por nuevos escándalos y controversias. Pero para quienes estuvieron directamente involucrados, las repercusiones seguían desarrollándose. Emma estaba en el patio trasero de la casa de su padre en Palo Alto, ajustando el lente de una sofisticada cámara montada sobre un trípode. Detrás de ella, Robert comprobaba las conexiones en un portátil que mostraba un complejo software de imágenes holográficas. Estaban probando un prototipo de la nueva tecnología de Horizon, un generador portátil de hologramas capaz de crear imágenes tridimensionales a partir de fotografías estándar. «Lista cuando quieras, M», llamó Robert. Emma asintió y activó la cámara. Un suave zumbido llenó el aire mientras el dispositivo escaneaba el jardín. Momentos después, una reproducción holográfica perfecta apareció sobre la mesa de exhibición que habían preparado, con mariposas revoloteando y flores meciéndose suavemente. «¡Está funcionando!», exclamó Emma, examinando la imagen desde distintos ángulos. «El algoritmo de predicción de movimiento está capturando los micromovimientos a la perfección». «Tus modificaciones al motor de renderizado marcaron toda la diferencia», dijo Robert con una sonrisa. «Creo que estamos listos para la presentación ante la Junta la próxima semana». Los últimos meses habían traído cambios dramáticos. Después de que saliera a la luz la verdad sobre las acusaciones falsas, las acciones de Horizon Technologies se recuperaron. Robert había regresado como CEO con el apoyo unánime de la Junta y había lanzado una ambiciosa nueva línea de productos, basada en parte en conceptos que Emma había desarrollado durante sus proyectos de fin de semana. Más personalmente, Emma había empezado a dividir su tiempo de forma más equitativa entre ambos padres. Catherine había evitado los cargos penales cooperando plenamente con los fiscales, aunque había perdido su puesto en el hospital y ahora trabajaba en una clínica comunitaria. La relación entre madre e hija seguía siendo frágil, pero empezaba a sanar poco a poco. En cuanto a los conspiradores, sus destinos fueron variados. Vanessa Morgan y Derek Sullivan esperaban juicio por múltiples cargos graves. Breonna Taylor y Allison Parker habían aceptado acuerdos de culpabilidad que incluían multas, servicio comunitario y libertad condicional. Natalie Reynolds había aportado pruebas cruciales contra los cabecillas a cambio de clemencia, y Diana Chen había obtenido inmunidad por su testimonio veraz. «Papá», dijo Emma, apartándose del holograma, «hay algo que quería preguntarte». «¿Qué pasa, calabaza? ¿Vas a demandarlos por daños y perjuicios?» «Digo, James dijo que tienes un caso sólido por acusación maliciosa». Robert consideró la pregunta. «Lo he pensado. Casi destruyeron todo lo que construí, sin mencionar lo que te hicieron pasar». «Pero», preguntó Emma, notando la vacilación en su voz. «Pero más batallas legales significan más tiempo mirando hacia atrás en vez de hacia adelante». «A veces la mejor venganza es vivir bien», dijo, señalando su proyecto. «Esta tecnología ayudará a los médicos a visualizar tumores antes de una cirugía. Permitirá que las familias se conecten a distancia como nunca antes, e incluso podría revolucionar la educación. Eso es en lo que quiero concentrarme». Emma asintió pensativa. ¿Y la reputación de Horizon? La gente creyó esas mentiras con tanta facilidad. «Estamos reconstruyendo la confianza día a día. La verdad salió gracias a ti», respondió Robert sonriendo con orgullo. «Además, estoy implementando las reformas laborales que sugirió el juez Whitman. Mejores sistemas de denuncia, encuestas periódicas de clima laboral y un comité de ética independiente. Son buenas ideas, independientemente de lo que pasó». Su conversación fue interrumpida por el timbre de la puerta. Robert miró su reloj. «Debe ser tu madre, lista para la cena». Sería su primera comida juntos como familia desde antes del juicio. Catherine lo había propuesto, y para sorpresa de Emma, Robert había aceptado. Emma sintió un ligero nudo de ansiedad, pero asintió. «Voy a guardar nuestro progreso», dijo, volviendo al ordenador. Mientras Robert iba a Beatle a abrir la puerta, Emma escuchó el familiar sonido de un correo entrante.
Miró la pantalla y vio que provenía de una dirección desconocida con el asunto. «No lo has encontrado todo». Curiosa, lo abrió. El mensaje contenía solo una línea. Las modelos no fueron el principio. Pregunta a tu padre por el proyecto Oracle. No había firma, pero estaba adjunto un documento muy censurado con membrete de Horizon Technologies. Lo poco que no estaba tachado mencionaba algoritmos de predicción de comportamiento y recopilación no autorizada de datos. Emma frunció el ceño. El correo tenía un tono ominoso, pero ¿era creíble? Después de todo lo que había pasado, había aprendido a desconfiar de la manipulación. Desde la casa llegaron las voces de sus padres, incómodas pero cordiales. Emma dudó, luego cerró el correo sin descargar el archivo adjunto. Lo investigaría, pero con cuidado y a su debido tiempo. Los acontecimientos recientes le habían enseñado el valor de una investigación exhaustiva antes de hacer acusaciones. Por ahora, esa cena representaba un frágil nuevo comienzo para su familia, y no permitiría que amenazas anónimas lo arruinaran. Sin embargo, mientras caminaba hacia la casa, su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué era el proyecto Oracle? ¿Por qué alguien enviaría esto ahora? Y lo más inquietante, ¿habría otros secretos que su padre estaba guardando? Emma decidió que encontraría respuestas, pero avanzaría con cautela. La última conspiración casi había destruido a su familia. Si había más verdades ocultas, las descubriría metódicamente, protegiendo a quienes amaba y buscando justicia al mismo tiempo. En la puerta se detuvo y respiró hondo. Un desafío a la vez. Esa noche sería para una reconciliación tentativa. Mañana comenzaría una nueva investigación de forma discreta. El misterioso correo había despertado sus sospechas, pero Emma había aprendido lecciones valiosas sobre reunir pruebas y verificar hechos antes de sacar conclusiones. Fuera lo que fuera el proyecto Oracle, lo abordaría con la misma determinación e inteligencia que la habían llevado a salvar a su padre. Algunos secretos eran peligrosos, otros simplemente complicados. Emma Caldwell se estaba volviendo muy hábil para distinguirlos. El misterioso correo sobre el proyecto Oracle siguió rondando en sus pensamientos durante las semanas siguientes. Había considerado mostrárselo a su padre de inmediato, pero dudó. Su relación acababa de volver a terreno firme, y no quería introducir nuevas sospechas sin fundamentarlas primero. En lugar de eso, Emma emprendió una investigación cuidadosa. Creó un entorno virtual seguro en su tableta, utilizando técnicas que había aprendido en sus clases de programación, para asegurarse de que sus huellas digitales fueran indetectables. Si alguien estaba monitoreando los sistemas de Horizon, como aparentemente había ocurrido durante la conspiración, no quería alertarlo sobre su investigación. Su primer avance llegó de forma inesperada. Mientras ayudaba a su padre a organizar archivos antiguos en su oficina de casa, Emma descubrió una unidad de almacenamiento etiquetada simplemente como Legacy Systems 2019-2020. Cuando Robert salió para atender una llamada de negocios, la curiosidad la impulsó a conectar la unidad a su tableta. La mayoría de los archivos eran exactamente lo que la etiqueta indicaba: código obsoleto y copias de seguridad de sistemas. Pero, enterrado en subcarpetas, encontró un directorio llamado Orphase 1. Dentro, había especificaciones técnicas de un sistema de inteligencia artificial diseñado para analizar patrones de comportamiento de los consumidores a partir de los dispositivos de Horizon. Los ojos de Emma se abrieron al leer más. El proyecto Oracle había sido una IA experimental que recopilaría datos de las pantallas holográficas de Horizon instaladas en hogares, oficinas y espacios públicos. El sistema usaría sensores integrados para recolectar información sobre los usuarios, sus reacciones, hábitos de visualización e incluso respuestas fisiológicas como la dilatación de las pupilas y el ritmo cardíaco, todo sin consentimiento explícito. Las implicaciones éticas eran inquietantes. Esto iba mucho más allá de las prácticas estándar de recopilación de datos. De haberse implementado, Oracle habría convertido cada dispositivo de Horizon en una sofisticada herramienta de vigilancia. Emma copió rápidamente los archivos a su entorno seguro
y desconectó la unidad justo cuando su padre regresaba. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó Robert con naturalidad. Emma se encogió de hombros sin compromiso. Solo código viejo, nada importante. Esa noche, incapaz de dormir, profundizó más. El remitente del correo había insinuado que Oracle estaba conectado de alguna manera con las falsas acusaciones. Pero, ¿cómo? El proyecto parecía haber sido cancelado en sus primeras fases. Según la documentación, el equipo ejecutivo había votado en contra de continuar después de que surgieran preocupaciones éticas. Una referencia a las actas de una reunión llevó a Emma al servidor seguro de Horizon. Usando las credenciales de su padre, que él le había compartido para sus proyectos conjuntos, localizó la grabación archivada de la reunión crítica de la junta directiva de hace 18 meses. El video mostraba a Robert y a los miembros de la junta en un acalorado debate. Derek Sullivan, entonces CTO, defendía con pasión la aprobación del proyecto Oracle. Esta tecnología revolucionará el análisis del consumidor, insistía Derek. Sabríamos lo que la gente quiere antes de que lo sepa. Espiándolos en sus casas, replicó Robert. Esto cruza todas las líneas éticas que hemos establecido como empresa. No lo aprobaré. El rostro de Derek se endureció. Hemos invertido millones en el desarrollo. El beneficio potencial es... No me importa el beneficio potencial, interrumpió Robert. Esto es invasivo y está mal. Mi decisión es definitiva. Oracle se cancelará de inmediato y todo el material de investigación será asegurado. La grabación terminó con Derek saliendo enfurecido. 2 semanas después, según los registros de la empresa, renunció a su puesto. Emma se recostó, procesando la revelación. El resentimiento de Derek hacia su padre era más profundo de lo que había imaginado. No se trataba solo de crédito por ideas o compensación económica. Robert había cerrado su proyecto favorito por razones éticas, pero algo seguía sin encajar. La conspiración de las modelos se había centrado en falsas acusaciones de acoso. ¿Cómo se conectaba eso con Oracle? Emma volvió al misterioso correo, estudiándolo con atención. El remitente claramente tenía conocimiento interno de Horizon. Podría ser alguien que aún trabajara en la empresa y que hubiera estado involucrado con Oracle. Por impulso, Emma revisó la lista de investigadores asignados al proyecto. La mayoría de los nombres no le resultaban familiares, pero uno destacó: Melissa Reed. Emma frunció el ceño. Melissa había sido la leal asistente de Robert durante años. Durante el juicio lo había apoyado sin titubear. ¿Por qué enviaría ahora un críptico correo de advertencia? A menos que... Emma sintió un escalofrío al considerar una nueva posibilidad. ¿Y si la cuenta de Melissa había sido comprometida durante la conspiración? No solo para plantar pruebas, sino también para vigilar las comunicaciones en curso. ¿Y si la persona que envió el correo estaba usando Oracle como cebo para atraer a Emma a otra trampa? Emma rastreó de inmediato el origen del correo. Los resultados fueron inconclusos. El remitente había usado sofisticadas técnicas de anonimato, pero el momento del envío coincidía con la liberación bajo fianza de Derek Sullivan en espera de juicio. Podría ser el inicio de un nuevo ataque contra su padre, o podría tratarse de una advertencia genuina de alguien dentro de Horizon preocupado por proyectos poco éticos del pasado. Emma cerró su tableta, sintiendo el peso de su descubrimiento. Necesitaba contarle a su padre sobre el correo y lo que había encontrado, pero también necesitaba más información. El proyecto Oracle había sido cancelado oficialmente, pero había continuado alguna versión en secreto. Los dispositivos de Horizon estaban recolectando actualmente datos sin autorización. Estas preguntas tenían implicaciones más allá de su familia. Si Oracle o algo parecido estaba operativo, millones de usuarios de Horizon en todo el mundo podrían estar siendo vigilados sin saberlo en sus propios espacios privados. Emma tomó una decisión. Mañana le mostraría a Robert el correo y sus hallazgos, y juntos determinarían si se trataba de otro complot en su contra, o de una advertencia legítima de un denunciante.
En cualquier caso, la verdad debía salir a la luz. Mientras finalmente se dejaba llevar por el sueño, Emma reflexionó sobre lo mucho que había cambiado su vida en el último año. A los 11 años había destapado una conspiración multimillonaria. Ahora, podría estar descubriendo espionaje corporativo o violaciones de privacidad a escala global. Era una carga pesada para alguien de su edad. Pero si había algo que Emma Caldwell había aprendido en todo ese tiempo, era que la verdad, por difícil que fuera, siempre valía la pena perseguirla. La luz matinal se filtraba por las ventanas de la oficina de Robert, mientras Emma disponía cuidadosamente sus pruebas. El misterioso correo, los documentos del proyecto Oracle, la grabación de la reunión de la Junta, todo lo que había descubierto en las últimas semanas. El rostro de Robert se volvía cada vez más serio mientras examinaba cada elemento. Cuando Emma terminó su explicación, él permaneció en silencio varios segundos, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. «Debí haberte hablado sobre Oracle», dijo finalmente. «Después de todo lo que pasó con el juicio, no quería cargarte con más complicaciones». «Así que el proyecto era real», confirmó Emma. «Muy real, y exactamente tan problemático como aparece en estos documentos». Robert suspiró pesadamente. Derek era brillante pero éticamente flexible. Creía que las ventajas comerciales de la recolección invisible de datos superaban las preocupaciones sobre la privacidad. Pero tú lo cancelaste. Eso creí. Robert señaló el correo. Esto sugiere lo contrario. Emma asintió. Consideré 3 posibilidades. 1. Que sea otro intento de Derek de dañarte usando Oracle como señuelo. 2. Que alguien dentro de Horizon esté realmente preocupado de que Oracle continuara sin tu conocimiento. O 3. Que no tenga relación con la conspiración de las modelos y sea un empleado descontento o un competidor intentando causar problemas. Robert sonrió levemente, con orgullo a pesar de su preocupación. Tu pensamiento analítico sigue impresionándome, M. Te he enseñado bien. Entonces, ¿qué hacemos? Robert meditó la pregunta con cuidado. Primero debemos determinar si Oracle o alguna derivación está activa en nuestros sistemas. Eso requiere una auditoría de seguridad completa, una que no pueda realizarse por los canales habituales si alguien haya estado operando de forma encubierta. ¿Puede ayudar James? Tiene contactos con expertos en ciberseguridad. Buena idea. Robert tomó su teléfono, pero dudó. Tenemos que ser cuidadosos con las comunicaciones, si alguien está monitoreando mis dispositivos. Emma sacó un pequeño aparato de su mochila. ¿Lo desarrollé la semana pasada? Crea un campo de interferencia localizado. Cualquier dispositivo de escucha o conexión no autorizada en un radio de 10 metros quedará bloqueado. Robert la miró con una mezcla de asombro y orgullo. No dejas de sorprenderme, Emma Caldwell. Con el dispositivo de privacidad activado, Robert llamó a James Wilson por una línea segura. El abogado aceptó organizar una auditoría de seguridad independiente con especialistas de su confianza. Mientras tanto, Emma seguiría monitoreando cualquier actividad inusual en los sistemas de Horizon. Hay una cosa más que debemos considerar, dijo Robert al terminar la llamada. ¿Mamá? Preguntó Emma, tensándose ligeramente. Aunque su relación había mejorado, la confianza seguía siendo frágil. ¿Qué pasa con ella, Tijesia Akaya? Si Oracle está operativo, representa una enorme violación de la privacidad. Hacerlo público podría devastar a Horizon, y alguien podría intentar usarla en nuestra contra otra vez. ¿Crees que sigue siendo vulnerable a la manipulación? Creo que está trabajando duro para reconstruir su vida y sería un blanco fácil para cualquiera que quisiera hacernos daño. La voz de Robert se suavizó. A pesar de todo, no quiero verla arrastrada a otro escándalo. Emma lo pensó. Entonces deberíamos advertirle. No sobre Oracle específicamente, pero sí que podría venir más problemas. La conversación con Catherine más tarde ese día fue breve pero significativa. Aunque Emma dio pocos detalles,
Su madre se ofreció de inmediato a ayudar en todo lo posible. El arrepentimiento genuino y la determinación en los ojos de Catherine reforzaron en Emma la tenue esperanza de que, con el tiempo, una verdadera reconciliación podría ser posible. 2 días después, la auditoría de seguridad reveló la verdad. Oracle efectivamente había continuado en secreto. Después de que Robert cancelara oficialmente el proyecto, Derek trasladó el desarrollo a un contratista extranjero, financiándolo mediante canales hábilmente disfrazados, y un pequeño grupo de programadores siguió perfeccionando las capacidades de vigilancia, implementando versiones de prueba en productos selectos de Horizon. El descubrimiento más inquietante fue que el sistema había estado recopilando activamente datos de los dispositivos de Horizon en la propia casa de Robert y en la residencia de Catherine, apuntando específicamente a la familia Caldwell. «Nos estaba espiando», pensó Emma con horror. Todos esos meses recopilando momentos privados para usarlos contra papá. La evidencia era irrefutable. Derek Sullivan había orquestado no solo las falsas acusaciones de acoso, sino también una operación de vigilancia ilegal, todo para destruir a Robert Caldwell y tomar el control de Horizon Technologies. La conspiración de las modelos había sido solo una parte de un plan de venganza mayor. Cuando se le presentó esta evidencia, Derek aceptó un acuerdo de culpabilidad, implicando a varios co-conspiradores dentro de Horizon que habían ayudado a mantener las operaciones encubiertas de Oracle, y la empresa emitió de inmediato parches de seguridad para todos los dispositivos afectados y estableció una política transparente de protección de datos. 6 semanas después, Emma estaba sentada entre sus padres en la gala benéfica anual de Horizon. Por primera vez en años, Robert y Catherine se mostraban cordialmente en público, unidos por el orgullo compartido hacia su hija. Cuando Robert fue llamado al escenario para pronunciar el discurso principal, sorprendió a todos, invitando a Emma a unirse a él. «Damas y caballeros», comenzó Robert con el brazo alrededor de los hombros de Emma. «Este último año me ha enseñado muchas lecciones sobre la confianza, la verdad y el valor de defender lo que es correcto. Mi empresa estuvo a punto de caer por culpa del engaño, pero fue salvada por la determinación de esta joven extraordinaria». El público aplaudió con calidez mientras Emma se sonrojaba. «Hoy anuncio la creación de la Fundación Emma Caldwell para la Tecnología Ética», continuó Robert. «Esta organización independiente supervisará las prácticas de datos de Horizon y financiará iniciativas educativas para enseñar a los jóvenes sobre la innovación responsable». Emma dio un paso hacia el micrófono. «La tecnología debe unir a las personas y mejorar sus vidas», dijo con voz clara y segura. «Nunca debe utilizarse para manipular o invadir la privacidad. Mi esperanza es que esta fundación ayude a crear un futuro donde la innovación y la ética avancen de la mano». Mientras los aplausos llenaban el salón, Emma observó al público reunido. Vio a su madre sonriendo con orgullo, a James Wilson asintiendo con aprobación, y a muchas personas que antes eran escépticas con su padre, ahora mirándolo con renovado respeto. El camino había sido doloroso, el costo casi insoportable. Pero allí, junto a su padre, Emma sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho. Una sensación de plenitud. Su familia nunca volvería a ser la misma, pero quizá podría convertirse en algo nuevo. Algo más fuerte, construido sobre la sabiduría ganada con esfuerzo y el perdón. Al bajar del escenario, Robert le susurró: «Cambiaste todo, Em. No solo para mí, sino para incontables personas que se beneficiarán de la tecnología ética». Emma sonrió. «Lo hicimos juntos, papá, y esto es solo el comienzo». Afuera del recinto, una suave nevada había comenzado a caer, cubriendo el paisaje de San Francisco con un manto blanco y puro. Emma se situó entre sus padres, observando cómo los copos giraban bajo la luz dorada de las farolas. Al menos por este momento, todo estaba bien en el mundo. El mañana traería nuevos desafíos y nuevas verdades que descubrir. Pero esa noche, Emma Caldwell celebró la verdad más importante de todas: que el valor,
La inteligencia y el amor podían superar incluso los engaños más elaborados. La verdad había prevalecido, y eso era suficiente.